respecto a nuestra ponencia de hoy, medicina, antropología y arqueología, el trinomio perfecto de Julio César Tello. El contenido a tratar es acerca de unos antecedentes biográficos de nuestro protagonista. Veremos el contexto sociocultural y académico en la cual se desarrolla Julio César Tello y veremos cuál es ese trinomio. Hablaremos brevemente de la medicina de Julio Cetello, de su antropología, arqueología. Y por último veremos también el legado de Julio César Tello para la medicina actual, algunas conclusiones y las referencias para que puedan ampliar su conocimiento. Como antecedentes biográficos podemos decir que Julio César Tello pues nació en el Valle de Guarochirí, de la provincia de Guarochirí, región Lima, que está acá bastante cerca, en el 11 de abril de 1880 y fallece pues en el año 1947 el 3 de junio, ¿no? A los 67 años. Sus padres fueron de origen humilde, agricultores ambos, llamados Julián Tello García, María Asunción, y la lengua materna de Julio C. Tello fue el quechua. Algo interesante que nos traslada pues a nuestros orígenes, ¿no? Y es por ello que Julio César Tello se formó como médico, pero luego terminó siendo, como ya sabemos, arqueólogo, padre de la arqueología peruana. Y sus estudios primarios fue en su ciudad natal, en Huarochirí. Posteriormente, en el año 83, en 1893, se traslada a Lima para continuar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, que queda en el Cercado de Lima. Y en el 1912, cuando viaja a Londres, que ya veremos brevemente, se casa y contrae nupcias con Olive Chisman y tuvo 4 hijas. Hay aquí alguna pequeña controversia respecto al tema de un hijo que también tuvo en Estados Unidos, que quizás lo veremos en otra oportunidad. Aquí vemos una fotografía de Julio Cetello con Olive y sus hijas, que en este caso también encontré esto en el internet, por ejemplo, respecto que tuvo 4 hijas, 2 de ellas murieron lamentablemente y las 2 últimas, que fue Mary Grace y Elena María Cristina, vivieron y prácticamente estuvieron pues al lado de su padre cuando él los trae al Perú de retorno en el año 1913, que lo veremos más adelante. Los estudios de pregrado. Entonces, hasta aquí hemos recordado que Julio Cetello pues estudió en Huarochirí, luego vino a Lima, la capital, a forjarse y seguir los estudios secundarios. Pero miren ustedes algo importante. Aquí vemos de que en 1901 ingresa a la Facultad primero de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Marcos. Ciencias Naturales, ¿qué tiene que ver con medicina? Vamos a ver que hay en realidad una pequeña relación. En 1902 ingresa a la Facultad de Medicina de San Fernando para estudiar en la Universidad de San Marcos y en 1908 recibe el grado de bachiller de medicina. Ahí tenemos una foto cuando él se gradúa con la tesis titulada La antigüedad de la sífilis en el Perú. Claro, que hasta ese entonces la sífilis se creía que había sido traída por los españoles, ¿no? Pero las investigaciones de Julio César Tello derribó todo ese mito que se tenía. En 1909 ya logra el título de médico cirujano y también justo cuando él estaba estudiando el pregrado, conocía pues al hijo de Ricardo Palma, fue su gran amigo, y Ricardo Palma ya anciano veía a Julio Cetello con buenos ojos y le da también un trabajo de puesto de conservador en la Biblioteca Nacional del Perú. Y es allí donde empieza a leer mucho Julio Cetello y se da cuenta pues de la riqueza cultural que tiene nuestro país y por ahí empieza ya a tener esa cosmovisión del Perú profundo, del Perú andino. Y es allí donde sus orígenes de ser quechua hablante, de tener una idiosincrasia serrana y luego venir a un lugar, a la capital, donde todo era distinto, y veremos ahora el contexto socioeconómico de nuestro país, hacen que Julio César Tello tenga una línea fija de dirección para su vida personal y también académica más adelante. En cuanto a sus estudios de posgrado, en 1909, cuando ya obviamente es médico al segundo año, es becado por el Estado y por 2 años va a la Universidad de Harvard para estudiar antropología, arqueología, etnología y lingüística. En el año 1912 recibe el grado de maestro en antropología por esta universidad y fue el primer peruano en estudiar en Harvard y recibir un grado de maestro
a nivel nacional. Fue el primer peruano. En el año 1912 lo colocan como delegado, lo nombran como delegado para ir al Congreso Internacional Americanista en Londres, bajo el Seminario de Antropología en el Seminario de Berlín. Es allí, por ejemplo, que en el año, en ese tiempo cuando está en Londres, se casa, ¿no? Con nuestra protagonista que fue Olympe Chisman, y en el año 1918 obtiene el grado de doctor la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el título de Ciencias Naturales. Médico, primero. Segundo, ¿qué fue maestro en qué? En antropología y luego doctor en ciencias naturales. Claro, ya tenía el grado de magíster, ahora le tocaba el grado de doctor. Aquí tenemos una imagen de Julio César Tello, por ejemplo, graduándose en Harvard y con sus compañeros. Como vemos, es la única persona de tez más oscura respecto a sus compañeros. Y era el boom de ese momento porque, claro, era el primer peruano que estaba en Harvard estudiando una maestría. Qué hermoso, ¿verdad? En el año 1913 regresa al Perú e inició acciones ya en beneficio de la arqueología peruana. Claro, Julio César Tello fue médico. Le dijeron, tienes, ¿sabes qué? Nos gustó tu tesis sobre la sífilis en el Perú. Queremos proponerte que por favor vayas a Harvard. Pues si me dan todo pagado, yo voy. ¿Quién no quisiera esa oportunidad? Y él no la desaprovechó y se fue. Y es allí que cuando regresa al Perú, trae todo lo que aprendió, museos, conservación, y se dedica de lleno a otra rama de la cual se había especializado como maestro. En el año de 1919 ya es catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ojo que no existía la facultad que hoy en día existe, la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene 6 carreras en San Marcos, no existía la Escuela de Arqueología. Solamente existía como historia antigua del Perú, como una cátedra sencilla que se estudiaba en ese momento. Sabemos que Julio César Tello, como otro antecedente biográfico que lo veremos más adelante, fue descubridor de muchas culturas en nuestro país, como la Paracas y la Chavín, siendo las más importantes. Estudió la patología prehispánica, y sobre todo lo resaltante de él fue derribar la teoría, por ejemplo, de sus contemporáneos, que en ese tiempo decían que no, la cultura peruana era un prototipo de lo que hay en Centroamérica o Norteamérica. Y él dijo, no, nuestra cultura peruana es autóctona, es propia. Y por eso desarrolló la teoría autoctonista de la civilización andina. Y además, Julio César Tello llegó a ser diputado, ¿no es cierto?, de la defensa de la conservación para el patrimonio cultural como delegado de su provincia de Huarochirí, y fundó el Museo Nacional que hoy conocemos en Pueblo Libre, que es de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y que, por cierto, allí fue enterrado. Lo veremos más adelante. Esta imagen los invito a ustedes a recorrer también nuestro Perú profundo, que está en Huarochirí, y es una plaza conmemorativa a Julio César Tello que tiene pues una temática chavín, ¿no? Ahí vemos las cabezas clavas que están ahí impregnadas en la pared. Y este es un cuadro resumen de todo lo que podríamos ver, ¿no es cierto?, de la vida de Julio César Tello, que no lo vamos a repasar ahora porque ustedes ya han prestado bastante atención en la primera parte. Como segunda parte, ahora vamos a ver el contexto sociocultural, por la cual Julio César Tello, ¿por qué deja de ser médico para ir a otras ramas que son totalmente ajenas, entre comillas, a la medicina? Pero para eso repasemos brevemente que en el siglo XX, cuando estudia medicina en 1900, estábamos en la posguerra de Perú-Chile. Ojo, que en ese tiempo el país pues aún vivía las secuencias, ¿no es cierto?, económicas de esa guerra del Pacífico. Y la infraestructura estaba dañada y había también un debilitamiento del Estado. Y lamentablemente la educación y pensamiento intelectual pues era para la minoría y sobre todo para las élites intelectuales. Imagínense ustedes cómo tuvo que luchar Julio César Tello, y es algo común en nuestra sociedad. Por ejemplo, vemos a algún compatriota nuestro que viene de la sierra y es totalmente marginado con los pobladores de la costa, ¿no es cierto?, con el término serrano o varias de índole de diferente forma. Julio César Tello tuvo que luchar con el bullying también de su tiempo. La educación superior era reservada a minoría, predominio del pensamiento positivista en ese tiempo, una conciencia crítica sobre la realidad nacional
Y la estructura social era desigual, como lo vemos en esa imagen, por ejemplo, de campesinos que llegaban a la capital, producto pues de lo que nosotros ya conocemos también. Esa estructura social desigual y forjó en Julio César Tello cerrar esa brecha y tratar de sobresalir en esta sociedad fuertemente jerarquizada, donde el poder político y las culturas de las élites y criollas y urbanas, que generalmente eran capitalistas, hacían de una sociedad mayormente, por ejemplo, que marginaban a los indígenas o la gente campesina que venía a la capital. Había una desigualdad en el acceso a la educación, salud y derecho, dominaban ideas raciales y eurocéntricas. Inclusive, por ejemplo, en la misma Facultad de Medicina había un movimiento siempre francés, europeo, que se enseñaba, ¿no es cierto?, respecto a las cátedras, por ejemplo, inclusive con terminología en latín. Y surgen corrientes intelectuales que empiezan a revalorar el pasado prehispánico y reconocer la diversidad cultural que ya se da por los años 1920 en adelante, donde Julio César Tello también participa de manera un poquito directa. Ahora veamos el contexto académico. Entonces vemos que fue un contexto duro socialmente hablando. Y dentro del contexto académico, la formación de Julio César Tello en ese entonces también fue bastante interesante que muchos de los que estamos acá desconocemos. Ojo que todos los que estamos acá somos del siglo XX, ¿no es cierto? Somos del siglo XX, o sea, somos contemporáneos de Julio César Tello cuando estudiaba en 1900 y tanto. Se forjan en el siglo, primero un pequeño paréntesis en el siglo XIX, que esto lo voy a tratar en el próximo año en la conferencia de diciembre también. Se forjan las bases institucionales de la medicina peruana. Aquí hay una formación clínica, tradicional y eliticista. No cualquiera estudiaba medicina. Medicina era solamente para el hijo del médico o aquella persona pues que tenía un buen estatus social. Y el enfoque de la medicina del siglo XIX era naturaleza, cuerpo humano y ambiente. ¿Y por qué menciono esto? Y les he puesto entre paréntesis el tema que traeré el próximo año, que es la Cátedra de Historia Natural Médica, que fue instituida por Antonio Raimondi y que también lo estudió Julio César Tello y lo estudiaron varios médicos que se formaron en ese entonces, porque el concepto del enfoque del siglo XIX de la medicina en su estructura académica era anátomo, clínica y clásica. En el siglo XX, la transición del estudio de la medicina va a una estructuración ya un poco más científica. Y lo que hacen aquí es combinar la currícula de conocimientos ya de anatomía, fisiología, patología y la clínica, y dura la carrera entre 6 a 7 años aproximadamente, y se organiza como, por ejemplo, lo vemos ahí, ciencias básicas, ciencias médicas, clínicas, las prácticas hospitalarias, y el título se obtenía obviamente después de haber aprobado todos los cursos, haber realizado las prácticas hospitalarias y de presentar una tesis de bachiller. Como vemos, Julio César Tello se formó en un contexto dado donde había, por ejemplo, la cátedra de Historia Natural, donde Antonio Raimondi, cuando vino en el año de 1850, la instaura, y Cayetano Heredia es el que le da la cátedra en la Universidad Nacional de San Marcos y empieza a estudiar esa cátedra. Esa cátedra es lo que le ayuda a él a poder forjar el camino para estudiar lo que luego a él le interesa mucho, que es la antropología y la arqueología como tal. Y es lo que veremos ahora cuando hablemos del trinomio perfecto de Julio César Tello. El primer eslabón de su trinomio, la medicina. Como sabemos, estudió medicina, o sea, fue médico. Desde el pregrado, Julio César Tello orientó su interés hacia el estudio científico andino del hombre, porque él de niño inclusive dice que cuando iba a su casa en Guarochirí se encontraba con cráneos trepanados y él los recolectaba y los estudiaba. Y desde ahí empezó a darse ese, pero ¿quién es esta persona? ¿No? En su idiosincrasia y en la forma que él estudiaba. Si bien es cierto, ejerció la medicina de manera limitada y por poco tiempo, porque no se dedicó a la medicina asistencial. Pero a pesar de ello, imagínense ustedes un médico que no hace medicina, pues no, nunca deja de serlo. Y él a donde iba también atendía pacientes. Fue médico, sobre todas las cosas.
No se dedicó, como dije, a la asistencia médica de manera exclusiva, pero practicó la medicina cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Y su vocación médica, que es lo más importante, así como todos nosotros aquí, la mayoría médicos, le inspiró, perdón, para trascender en otras disciplinas como la antropología y la arqueología. Y yo les pregunto a los que están acá presentes, por ejemplo, ¿cuántos llevaron el curso de antropología médica? Levanten la mano. Perfecto, posgrado. Bien, por lo menos. Pero en el pregrado, no. Yo sí llevé antropología médica. Un curso hermosísimo, maravilloso, donde enseña al futuro médico a saber el estudio del hombre con sus costumbres, sus ideas, su forma de pensar y sobre todo cuál es el proceso en salud y enfermedad. Y eso es lo que le encantaba a nuestro protagonista, Julio César Tello, cuando ya se empieza a hablar de, cómo vemos ahí en esa imagen, de las trepanaciones y cómo era la medicina en ese entonces. Como médico, Julio César Tello, obviamente, todos sabemos como médicos la estructura del cuerpo mediante la anatomía, cómo se enferma y cómo se puede corregir médica y quirúrgicamente. Estos conocimientos básicos de su medicina que él estudió le permitieron analizar con enfoque científico restos óseos y momias antiguas. Es por ello que la otra vez me acuerdo en la última, penúltima, perdón, reunión que tuvimos, ¿no? Hablaron acerca de los arqueólogos, ¿no? Cuando encontraban restos, ¿no? Y la pregunta fue que yo les hice, me acuerdo, ¿y cómo hacen los arqueólogos para poder determinar el sexo, para poder determinar de pronto alguna patología de algún resto, ¿no es cierto? ¿Tienen algún médico al lado? Y eso es totalmente importante. ¿Por qué? Porque en anatomía, por ejemplo, saber la estructura del cuerpo de manera eficiente va a ayudar a poder determinar por lo menos alguna forma o una idea de saber de cómo es la estructura del cuerpo hallado. Sus conocimientos médicos le permitieron estudiar, ojo, los restos humanos antiguos, porque nadie se dedicaba a ello. Fue Julio César Tello el que, como médico, como anatomista, como estudiante de medicina, y ya como médico profesionalmente hablando, empezó a estudiar estos restos humanos, sobre todo los cráneos que él recolectaba. Analizó enfermedades y lesiones, como nosotros lo hacemos en la parte asistencial, pero lo hacía él ya, obviamente, con los restos que encontraba, los restos arqueológicos. Investigaba técnicas quirúrgicas prehispánicas, por ejemplo, las trepanaciones craneanas. ¿Por qué? ¿No es cierto? Se hacían estas trepanaciones en el cráneo de nuestros ancestros y comprender técnicas también de curación y de tratamiento de heridas. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de cómo Julio César Tello analizaba los fardos funerarios, por ejemplo, de la cultura Paracas. En su medicina, que fue la base clave que enriqueció su trabajo arqueológico, le permitió comprender mejor la ciencia y la salud en el Perú antiguo e integró la medicina como una herramienta epistemológica para comprender los procesos biológicos, sociales y culturales de las civilizaciones antiguas del Perú, que parece entonces no tenían pues mayor relevancia. Gracias a Julio César Tello, en su medicina como médico y forjador, luego de una antropología que lo veremos más adelante y arqueología, se forma una corriente científica eficaz que no se tenía para ese entonces. Por lo tanto, como médico o la medicina fue la base para sus investigaciones antropológicas y arqueológicas desde el punto de vista científico. Y es aquí donde, sobre todo, la arqueología se ve como una ciencia y una carrera a futuro, porque como les dije al inicio, no se tenía. Ahora, como antropólogo, como les dije, ¿cuántos estudiaron antropología médica? No existe esa carrera. Y hoy en día, por ejemplo, en las PEFAN, y me acuerdo en una reunión que hubo allá, hablaban de carreras humanísticas que ayuden al médico en formación a tener esa docilidad para con el paciente mañana más tarde. Y eso es justamente lo que hace la antropología médica. Julio César Tello y la antropología. Por ejemplo, él estudió el hombre y su relación, porque la antropología es el estudio del hombre, ¿no es cierto? ¿En su relación con quién? Con la salud y enfermedad, enmarcado en su cultura y sociedad. Y esto es generalmente lo que nosotros como médicos en la parte asistencial olvidamos, ¿no? Viene el paciente, le preguntamos cómo va, qué le duele, listo, tome esto, pero no sabemos por qué se hizo. ¿Cómo es que se formó? ¿Cómo hay que prevenirlo? ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene?
saber un poco más de esa persona. Eso nos ayuda a ver como médicos antropólogos el contexto integral de nuestro paciente, y es que así lo veía Julio César Tello cada vez que viajaba e iba hacia el Perú profundo. Entendió cómo vivieron y pensaron las personas a través del tiempo gracias al estudio antropológico médico. Vio la enfermedad no solo como algo biológico, sino dentro de su contexto cultural, social y simbólico. Ahí vemos otra imagen de Julio César Tello, por ejemplo, con sus compañeros en campo, cómo él iba directamente, investigaba y trataba de ser uno más del pueblo para entender la idiosincrasia del comportamiento del ser humano en ese entonces. Revalorizó las expresiones de un sistema médico andino vinculado a creencias religiosas, rituales y estructuras sociales que hoy en día, por ejemplo, se ha perdido o se está perdiendo. Felizmente el Colegio Médico, ojo, tiene una dependencia sobre una medicina complementaria que justamente abarca estos temas que actualmente se han perdido. Revalorizó la medicina indígena, demostrando que las culturas prehispánicas poseían conocimientos empíricos avanzados. En realidad no sabemos si fueron tan empíricos. Imagínense ustedes las perfectas andenes que tienen, por ejemplo, Cusco, el Cumbemayo en Cajamarca. ¿Cómo es que preservaban el agua? ¿Hablamos de ingeniería avanzada? Entonces, ¿fue algo realmente empírico en sí? ¿O fue algo científico que no sabemos porque lamentablemente nuestros ancestros no dejaron en un idioma en la cual nosotros podríamos dar fe a ciencia cierta? Usaron técnicas terapéuticas eficaces y una concepción integral del cuerpo y de la enfermedad. Y como vemos en esta imagen, yo creo que habla más que 1000 palabras. La antropología es el estudio. Y cuando habla del hombre, y cuando hablamos de la antropología médica, que es lo que aplicó Julio César Tello, hablaba de una cosmovisión de salud y enfermedad que deben de tener el médico para con la sociedad. Los estudios, por lo tanto, antropológicos basados en la medicina como un instrumento científico y cultural ayudaron a interpretar la salud y la enfermedad en las sociedades prehispánicas. Gracias a Julio César Tello, cuando tuve el grado de antropólogo y arqueólogo en Harvard, es que él desarrolla luego el primordio de lo que más tarde se abrirían las cátedras de antropología médica, que lamentablemente, al igual que la cátedra de Historia Natural Médica desapareció, ya no se enseña más. Lo mismo, esta cátedra ha perdido valor y no se enseña en las facultades de medicina. Por lo tanto, fue el precursor, como les decía, de la antropología médica. Y ya para ir terminando, veremos ahora el tercer eslabón de este trinomio, que es Julio César Tello y la arqueología. Esto ya lo sabemos en realidad, ¿no? Porque él fue el que descubrió más del 60% del territorio peruano. Julio César Tello. Los otros porcentajes podríamos atribuirlos a Antonio Raimondi y otros naturalistas que vinieron y descubrieron gran parte de nuestro país, o como María Reich, por ejemplo, y etcétera. Desde 1913, ya siendo médico, obviamente, y haber recibido el grado de maestro en Harvard, en antropología y arqueología, inició sus acciones en beneficio de la arqueología peruana. Y es que no se tenía museos, no se tenía huacas, no se tenía absolutamente nada. Se conocía que sí existían restos por allí, pero no había nada de ello. Entonces, lo que hace Julio César Tello, primero, proyecta investigaciones arqueológicas haciendo análisis del gabinete de cerámicas, por ejemplo, la apertura de fardos funerarios, determinaciones craniométricas precisas y análisis paleopatológicos, así como estudios de miniaturas metálicas, etcétera. Hace muchos estudios en pro de la próxima ciencia, que es la arqueología en desarrollo. La preservación de bienes arqueológicos también, fundó museos arqueológicos y también fue fundador y editor de revistas de arqueología e historias andinos. O sea, fue un hombre bastante culto, muy meticuloso y sobre todo comprometido con esta nueva ciencia que empieza a surgir, que es la antropología y la arqueología, sobre todo en el país. En el año 1919, ojo, hasta su fallecimiento, ejecutó 5 grandes expediciones. Lo vamos a ver, por ejemplo, aún teniendo más de 60 años, ojo, iba a campo y hacía las excavaciones. Es impresionante. Pensamos que Julio César Tello lo hizo pues a su edad de 30, 20 y tantos, no. Él inclusive se graduó como médico casi a los 29 años.
Imagínense. Y a partir de allí, 30, 40, 50, empezó a investigar y recorrió el Perú profundo. Y como vemos ahí, más del 60% del territorio peruano fue explorado por Julio César Tello. Primera expedición fue en el año 1919, ahí están, no vamos a leerlos todo, fue a Ancash, y creo que Ancash, ¿no es cierto?, en la cultura chavín fue el corazón de toda su exploración que hizo Julio César Tello y lo vinculó como el origen de la civilización en el Perú en su tiempo, pero hoy podemos sacar orgullo y con el pecho hinchado y decir, henchido, perdón, y decir de que en realidad no es ahora lo que es Chavín de Huántar, sino es Caral, ¿verdad? Por todo la antigüedad que tiene actualmente. Los hallazgos revolucionarios, por ejemplo, que tuvo allí en Chavín de Huántar, lo que ya conocemos, el lanzón monolítico, la Galería de la Cruz, etcétera. Y aquí vemos imagínense a Julio César Tello, ¿no es cierto? Una persona ya de edad, haciendo sus exploraciones sin importar realmente la edad que él tenía. Y ahí hay uno de sus primeros libros que fue El Antiguo Perú, que se escribió en el año 1929 y también hizo inclusive publicaciones en inglés como el Prehistoric Perú en Nueva York de 1922. La segunda expedición fue en 1925 y fue hacia el sur. Visitó Cañete, Chincha, Valles de Palpa. La tercera expedición fue al siguiente año, en 1926, también al sur, Río Cañete, el Cerro Colorado, y fue a la península de Paracas, recupera 400 fardos funerarios y hachas y porras líticas, y luego va hacia el norte, a los valles de Santa Virú, Moche y Chicama, y ahí vemos pues una fotografía de Julio César Tello abriendo los fardos funerarios que en ese tiempo pues se desconocía. Y ojo que a partir de estos descubrimientos también surge lo que es la parte de los guaqueros y empiezan a expropiar todo lo que es, o a saquear, ¿no es cierto?, los restos arqueológicos y lamentablemente los venden también de manera ilícita en el mercado negro. La cuarta expedición fue en el año 1937, fue hacia el norte y la selva, pasando por Ancón, Cerro Sechín, Cajamarca, Amazonas, Patás, y escribe el libro de arqueología del Valle de Casma y aquí hace una simbología representativa donde dice que la Chavín de Huántar tiene una gran relación con la cultura Sechín. Inclusive la cultura Sechín, que también sería un lugar donde podríamos ir a visitar, donde hay restos, ¿no es cierto?, antropomorfos, diríamos así, porque hasta hay un tema de una parte anatómica que tienen estas piedras grabadas en ese lugar. La quinta expedición fue en el año 1942, donde ya prácticamente a los 60, 65 años de edad, él empieza a ir hacia el Urubamba, va a Jauja, Huancayo, Huanta, Ayacucho, donde también va a Pacaizcá, Sanguari y Quinoa, Cangallo, Cusco, y entre 1942 y 1945 va a Pachacámac. Y es allí donde ya hace sus últimas exploraciones. Imagínense, recorrió casi todo nuestro territorio peruano. Hace 25 años, como les decía, solo se enseñaba Historia Antigua del Perú por Carlos Weiss. Y por eso es que se le denomina padre de la arqueología peruana, porque a partir de 1913 funda la arqueología en el Perú. En el año 56 crea el Instituto de Etnología y Arqueología de la Facultad de Letras. En 1961 también se crea el Departamento de Antropología con dos especialidades, Antropología y Etnología dentro de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos. En 1969 se promulga la Ley Universitaria, donde nace el Departamento de Ciencias Histórico-Sociales, donde la antropología y arqueología se convierten en dos secciones fusionadas. En el año 84 se promulga el Estatuto de la Universidad, donde se crea la Facultad de Ciencias Sociales y se crea las 5 escuelas, siendo una de ellas la Escuela Académico Profesional de Arqueología. Luego viene la carrera de trabajo social más adelante. Y en el año 2014, no hace mucho, con la nueva ley universitaria 3220 y el nuevo estatuto universitario, la escuela pasó a llamarse Escuela Profesional de Arqueología. Como vemos, todo esto es gracias a nuestro protagonista, Julio César Tello. Y para terminar, ¿cuál es el legado
que nos deja Julio C. Tello respecto a la medicina actual. Porque hablar de Julio César Tello es hablar también de su legado como médico. Yo creo que lo más importante fue el asentamiento de bases científicas que le ayudó a él a forjar una antropología y una arqueología para nuestro país. Pero más que ello, yo creo que es que su ejercicio profesional, clínico tradicional que él tenía trasciende resaltando la antropología médica, la paleopatología y la medicina intercultural. Y esto es algo que, por ejemplo, se debería considerar también en nuestras cátedras de las diferentes materias que tenemos en las facultades de medicina. Otro legado que nos deja Julio César Tello a tener en cuenta es la formación del médico cirujano con un enfoque científico en el estudio de las prácticas médicas interculturales. Y aquí viene la antropología médica, saber cómo razona, cómo se comporta, por ejemplo, nuestro paciente de la sierra, de la selva, de nuestro Perú profundo. No es lo mismo atender a un paciente de la costa que a alguien de estas latitudes. Esta práctica médica intercultural nos va a ayudar a comprender el proceso de salud y enfermedad y sobre todo, por ejemplo, cuando nuestros estudiantes van a hacer el serum, ¿no es cierto?, a un lugar muy lejano, tienen que saber relacionarse inclusive con el curandero que hay del pueblo y de esa manera tener mayor alcance y llegar al paciente, porque muchas veces los pacientes no van al médico si no van directamente a este tipo de personas, y me parece perfecto, pero el médico tiene que interactuar. Hay que revalorizar la medicina indígena andina mediante el estudio de una antropología médica basada en evidencias. El legado de Julio César Tello para la medicina actual es impulsar el estudio de la paleopatología, y esto se desarrolla mucho en la arqueología, que es el estudio de restos óseos y momias para comprender la evolución de la enfermedad tras los traumatismos y respuestas terapéuticas y también complementadas con la imagenología y los análisis moleculares que hoy en día pueden mejorar el estudio antropológico y arqueológico sobre todo. La formación médica con un enfoque intercultural y humanista. Yo creo que Tello nos deja este legado como médico y también para los futuros médicos y, ¿por qué no?, también a nosotros como médicos ahora, para reconocer el valor del conocimiento médico tradicional, fomentando el respeto de la diversidad cultural, es decir, saberes ancestrales que hoy en día se están perdiendo, así como se está perdiendo el idioma originario de nuestros ancestros, que es el quechua. Aquí tenemos a Julio César Tello en todo su flor de la vida, donde él promueve estas ciencias y lamentablemente pues fallece. Primero fue enterrado en el presbítero maestro, ¿no es cierto?, que fue el cementerio general, pero en realidad luego él dejó en su testamento y no quería que sea enterrado allí, sino que lo lleven al Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, que queda en Pueblo Libre, que los invito para que puedan ir a conocer. Y ahí vemos pues el mausoleo que tiene Julio César Tello en esta localidad. Y como conclusiones, para terminar, primero, decir que Julio César Tello sí ejerció en realidad una medicina, pero fue una medicina limitada al enfoque que él tenía y sobre todo trascendió como médico para dar pase a otras ciencias que no lo teníamos en nuestro país. Sin embargo, a pesar de que su medicina asistencial fue limitada, esa formación médica, no olviden, le fue de sustento metodológico para el desarrollo de la antropología y la arqueología científica peruana. Segunda conclusión, Julio César Tello asentó las bases de una antropología médica para comprender los sistemas médicos andinos, contribuyendo a una mirada más integral, intercultural y humanista que todo médico debe de tener con su paciente. Tercera conclusión, Julio César Tello transformó la arqueología peruana y la convirtió en una disciplina científica, interdisciplinaria y comprometida con la revalorización de las civilizaciones prehispánicas. Cuarto, su enfoque interdisciplinario, que fue antropología, medicina y arqueología, le permitió establecer vínculos entre la salud y enfermedad, la ritualidad y la organización social del mundo andino de donde él venía. Y el legado de Julio César Tello para la medicina actual ayuda a promover, y esto a nosotros quizás como docentes, ¿verdad?, una ciencia más integral, una medicina intercultural, una medicina humanizada, capaz de aprender del pasado para responder, para saber responder los desafíos del presente.
Muchas gracias. Aquí les dejo las referencias bibliográficas para que puedan ustedes ampliar su conocimiento y para mí ha sido un placer estar frente a ustedes. Les agradezco mucho y no sin antes desearles un feliz año 2026 y será hasta en otra oportunidad. Muchísimas gracias.